Seguimos en Ágora, @Gandrade80 es mi Twitter. Converso con el psicólogo Eparquio Delgado desde Canarias, España. El tema que nos ocupa hoy son algunas psicoterapias que carecen de fundamento científico y que se denuncian como pseudocientíficas. Eparquio, una de las que también está muy de moda últimamente es la teoría de las constelaciones familiares. ¿En qué consiste eso? Las constelaciones familiares es una de las pseudoterapias más, no sé cómo llamarlas, más espectaculares desde el punto de vista de sus planteamientos, ¿no? Porque la PNL, digamos, utiliza una terminología, digamos, psicológica y unos planteamientos basados en la existencia, pues, de los pensamientos o de una forma de organizar los pensamientos que más o menos puede coincidir incluso con muchos planteamientos de la neurociencia cognitiva, aunque la PNL no utiliza nada de la lingüística ni utiliza nada de la neurociencia, ¿no? Pero las constelaciones familiares es puro esoterismo, es decir, es pura metafísica, ¿no? La constelación familiar es una terapia creada por un señor que era una especie bueno, él era un religioso, ¿no? Se llamaba Bert Hellinger, él estuvo por África y al volver desarrolló esta terapia de constelaciones familiares que plantea básicamente que las familias están conectadas entre sí dentro de cada núcleo familiar, ¿no? Las personas de la familia están conectadas entre sí por una especie de energía, ¿no? Y ya sabemos que dentro del mundo de las pseudociencias el concepto de energía está muy extendido, y aunque nunca se ha probado que exista ningún tipo de fluido, ¿no? de ese tipo, pero bueno, ahí plantea que existe una especie como de energía, una especie de fluido o una especie de resonancia mórfica que llama, ¿no? Que es una especie de conexión entre los miembros de la familia, pero no solo entre los miembros de la familia actual, sino además esos campos de energía, esa constelación que se crea, ¿no? Además incluye a miembros de generaciones anteriores, incluso ya fallecidos. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que a lo largo de la historia de las familias existen como unas energías que van pasando de padres a hijos de forma telepática, ¿no? Tampoco podríamos pensar a lo mejor que es una influencia genética o algo así. No. Es una cosa muy, muy espiritual, ¿no? Muy metafísica. Y que además esa energía hace que los miembros de las generaciones posteriores puedan tener síntomas, pero que la causa de esos síntomas puede estar en cosas que le ocurrieron a sus antepasados. Entonces, tenemos como lo que ellos llaman conexiones inconscientes con los destinos de los antepasados de la familia en forma de campos psíquicos de energía, ¿no? Eso ya de por sí es una cosa que, vamos, es absolutamente ciencia ficción. Bueno, pero ya de todas, ya solamente con eso ya podemos decir esto de las constelaciones familiares es una cosa absolutamente fuera de cualquier planteamiento científico, ¿no? Claro, pero uno podría decir... Existen lo que ellos llaman unos órdenes de amor, ¿no? Existen unos órdenes de amor que son una especie de autoridad, ¿no? De cómo deben funcionar las familias. Entonces ellos plantean, por ejemplo, que los órdenes de amor, el orden natural de amor va de arriba a abajo. Entonces, los miembros que están por debajo tienen que respetar y tienes que honrar a los miembros que están por encima en ese orden de amor, ¿no? Entonces se entiende que el primero que llega siempre a una familia es el padre y la segunda es la madre. Ya empezamos poniendo a la madre por debajo del padre y se supone que la madre tiene que honrar y tiene que respetar y etcétera, todo lo que haga el padre, ¿no? Con lo que imagínate las consecuencias de eso a todos los niveles, una situación de violencia de género o de un tipo de esto, ¿no? Luego va el primer hermano, el segundo, etcétera, ¿no? Y siempre el de abajo tiene que honrar al de arriba, ¿no? Bueno, pues si esto no fuera suficiente, bueno, pues la idea de la terapia consiste en que se coge a un grupo de personas. Normalmente la terapia se hace en grupo, la terapia de constelaciones familiares, aunque también hay una forma de hacerla individual, con unos muñequitos, ¿no? Uh-huh. Entonces se ponen a un grupo de personas y ese grupo de personas conforman la constelación de la familia de la persona que va a ser tratada, ¿no? Imagínate que tenemos a 5 personas, una de las personas va a ser, digamos, de paciente, aunque no se usan esos términos en constelaciones familiares, tampoco se habla de psicólogo o de terapeuta, se habla de facilitador, ¿no? Uh-huh. Un concepto además también extendido en el mundo de las terapias pseudocientíficas. Sí. Entonces, la persona que hace de paciente, pues se sienta en una silla y el otro le pone las manos encima de los hombros, ¿no? Es lo más habitual. Y lo van haciendo cada uno de los miembros, y cada uno de los miembros va, digamos,
poniéndose en el lugar de otra persona de su familia. Y entonces tiene que ir contando qué es lo que siente o qué es lo que piensa, porque se supone que al crear esa constelación, esa persona va a recibir los pensamientos y los sentimientos que tenía el antepasado del paciente. Yeah. Es decir, si yo soy el paciente y estoy sentado en la silla, la persona que me está ayudando, que es parte del grupo, se puede poner en lugar de mi tatarabuelo, por ejemplo, y se supone que lo que esa persona piense en ese momento o sienta en ese momento es lo que mi tatarabuelo pensaba y sentía en su momento. Ya te puedes imaginar que esto es absolutamente demencial, ¿no? Porque además, claro, se da por sentado que lo que dice la persona es cierto, ¿no? O sea, quien acude a la terapia cree o le hacen creer que lo que realmente se está diciendo es cierto. Pero claro, por supuesto no tiene que ser absolutamente cierto en absoluto, porque la persona puede estar sintiendo, pensando cualquier cosa, ¿no? Entonces, el peligro de la terapia de constelaciones familiares es enorme, ¿no? Porque imagina que hay una que está haciendo de tu abuelo y de repente tu abuelo dice que mató a alguien, por ejemplo, ¿no? Sí. La persona dice que cometió un asesinato. Ajá. Y que como cometió un asesinato se quedó traumatizado y que por eso hoy en día tú no puedes dormir, por ejemplo. Imagínate de lo que podemos estar hablando, ¿no? La terapia de constelaciones familiares, de hecho, ha sido denunciada por algunas personas como una terapia potencialmente muy peligrosa, ¿no? Más allá desde mi punto de vista, que no tiene ningún tipo de aval científico y por supuesto tampoco tiene ningún tipo de estudio de eficacia ni de nada, encima tiene el añadido de que es potencialmente peligroso. No ya como lo son otras terapias pseudocientíficas, porque la persona no va a un tratamiento eficaz y pierde tiempo, ¿no? Y se puede estar agravando su problema, ¿no? Imagínate una persona con depresión que en vez de acudir a un tratamiento eficaz se va a una terapia de estas. Bueno, pues está perdiendo tiempo y puede que su depresión se agrave o incluso que pueda llegar a suicidarse. Pero ya no hablamos solo de ese peligro, que es el peligro que tienen en común todas las terapias pseudocientíficas, sino que además hablamos de que el hecho de pasar por la terapia puede ser peligroso para la persona que pasa por la terapia. Claro, ahora, a simple vista, uno podría postular que quizás los traumas que han pasado mis antepasados sí podrían tener algún efecto sobre mí. Por ejemplo, si yo soy una persona de piel negra, un afrodescendiente, y yo sé que a mi tatarabuelo lo golpearon muy fuerte por ser esclavo, y ese trauma ha quedado en la familia, se ha pasado de generación en generación, y o incluso, pues, supongamos en la India, una casta de intocables que en el pasado haya sido maltratada y hoy queda parte de ese prejuicio en contra de esa casta, yo creo que sí se podría alegar que los eventos del pasado, en tanto se han transmitido culturalmente, podrían tener alguna influencia sobre algún desajuste mental que yo tengo. Claro, lo que entiendo aquí es que la teoría de las constelaciones va más allá de eso. Dicen, no es solamente la transmisión cultural, sino alguna suerte de transmisión telepática o algo por el estilo. ¿Es así? Claro, o sea, evidentemente, si imagínate, por ejemplo, el caso de los niños desaparecidos, de los hijos de padres desaparecidos, ¿no? Que ocurrió en muchas dictaduras, en España y también en Latinoamérica. Claro, de repente un hijo descubre que sus padres no son sus padres, sino que sus verdaderos padres fueron capturados, fueron asesinados, desaparecidos y tal, y que luego él fue entregado a otros padres y tal. Claro, cuando el niño sabe eso, y que ya normalmente ya es adulto, ya sabe eso, es esa información en ese momento actual la que puede empezar a provocarle ciertas dudas, ciertos problemas, ¿vale? Eso puede afectar, claro, también los prejuicios aprendidos, ¿no? Heredados, etcétera, etcétera. Pero es que aquí estamos hablando de algo que va muchísimo más allá de eso. Estamos hablando de que cuando yo soy el paciente, por ejemplo, en la terapia de constelaciones familiares, y una persona a la que yo no conozco y que no me conoce de nada, se pone en el lugar de un antepasado, esa persona empieza a recibir telepáticamente lo que pensaba y lo que sentía mi antepasado. Estamos hablando de la existencia de una especie de, pues como con estos famosos registros acásicos, ¿no? Como si todo quedara ahí en una especie de energía de la familia que va trasladándose. Y sí, a ver, este tema va mucho más allá de eso también, ¿eh? O sea, hoy en día se está utilizando las constelaciones familiares también en el ámbito laboral. Entonces, se ha trasladado ya la historia de que ya no es solo a través de la familia, sino que incluso en un puesto de trabajo, en una empresa, se puede hacer una terapia de constelaciones familiares donde los facilitadores o las personas que participan en el grupo hacen el rol de otras personas que estuvieron en esos mismos puestos anteriormente, ¿no? El tema es que esto es tan fácil de aplicar en tantos ámbitos, ¿no? Y es tan sencillo
que se está vendiendo, y lo que es alucinante es que alguien pueda creérselo, ¿no? Con un mínimo de sentido crítico. Claro, y sin embargo, como tú dices, esto se está extendiendo ahora mismo. Estamos viendo cursos de constelaciones familiares, estamos viendo terapeutas que ofrecen terapias de constelaciones familiares. Yo he tenido en mi consulta a personas que han pasado por terapias de constelaciones familiares y que me han contado auténticas barbaridades. Auténticas barbaridades. Claro, claro. Bueno, desde aquí hacemos una advertencia respecto a eso. Legal. Vamos a ir a escuchar un tema musical y al regreso seguimos conversando a propósito de las psicoterapias que carecen de fundamentos científicos con el psicólogo Eparquio Delgado. @GAndrade80 es mi Twitter. Seguimos en Ágora, @GAndrade80 es mi Twitter, G de Gabriel, Andrade80. Vengo conversando desde Canarias vía telefónica con el psicólogo Eparquio Delgado a propósito de psicoterapias que carecen de fundamentos científicos. Otra de las que nos llama mucho la atención, Eparquio, son los llamados enneagramas. ¿En qué consisten eso? Mira, el enneagrama no es una terapia en sí misma. El enneagrama es pseudociencia también. Es algo que yo a veces he comentado en varias de mis charlas sobre pseudociencia en la psicología, pero no tanto porque sea algo perteneciente a la psicología, al igual que tampoco las constelaciones familiares nacen ni vienen del campo de la psicología, sino que son utilizadas por psicólogos, son asumidas por psicólogos, ¿no? Imaginemos imagina un médico, ¿no? Por ejemplo, que quisiera diagnosticar un problema de corazón, ¿no? Entonces el médico podría utilizar un electrocardiograma, por ejemplo, ¿no? Porque se ha demostrado que el electrocardiograma es una técnica eficaz para diagnosticar problemas del corazón. Pero imagínate que el médico un día decide que él no quiere utilizar el electrocardiograma por la razón que sea, y que él va a detectar los problemas de corazón pues de forma pues telepática, ¿no? O mirando, por ejemplo, la ceniza de un puro. Todos diríamos, bueno, pero ¿qué está haciendo, no? O sea, si ya tienes una técnica eficaz, ¿para qué haces esas cosas, no? Pues porque le gustan más, pongamos por caso. Bueno, esto está pasando con el enneagrama en psicología, ¿no? El enneagrama es una supuesta técnica de evaluación de la personalidad que está siendo utilizada por psicólogos como si realmente fuera una técnica de evaluación de la personalidad, a pesar de que no lo es, ¿no? ¿Qué es el enneagrama? El enneagrama es un dibujito, realmente es como un mandala, ¿no? Un dibujo que tiene líneas que se unen entre sí y que unen 9 puntos, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene esto? Bueno, realmente no se sabe muy bien de dónde viene esto del enneagrama, ¿no? Se cree que el desarrollo de la idea del enneagrama tal y como lo conocemos, aunque hay quien plantea que ya existía, ¿no? El dibujo desde la época de la antigua Grecia, de Pitágoras, etcétera, se le atribuye a un místico armenio llamado Gurdjieff, que estuvo un tiempo viajando por Asia. No se sabe exactamente muy bien la historia, pero se cree que él fue el que introdujo, a través de lo que él llamaba la doctrina del cuarto camino, fue el que introdujo la idea del enneagrama y la idea de utilizar el enneagrama como una forma de conocer la personalidad de las personas, ¿no? Esto fue rescatado por un peruano llamado Óscar Ichazo, que fue el creador del Instituto de Arica, ¿no? Que fue el que primero desarrolló esta idea del enneagrama, aunque se la disputan entre varios, ¿no? Porque luego hay otros místicos como Claudio Naranjo, que también de alguna forma se considera padre de la criatura, ¿no? Y bueno, esas cosas que no se sabe muy bien exactamente dónde empezaron, ¿no? Pero bueno, la idea del enneagrama es que existen 9 formas de personalidad, 9 eneatipos que los llaman, que tampoco se sabe muy bien en base a qué se definen, ¿no? Porque algunos lo definen, por ejemplo, como 9 pecados, 9 como 9 errores, ¿no? De hecho, la mayoría de los enneagramas ahora han cambiado un poco en los últimos años, ¿no? Pero la mayoría de los enneagramas, la mayoría de los eneatipos eran bastante negativos, ¿no? Por ejemplo, si hablamos del eneatipo, no sé, por ejemplo, el eneatipo 1, ¿no? Pues encontramos que al eneatipo 1 se le define como exigente, crítico, formal, hipermoral, deber antes que el placer, indecisión, etcétera, etcétera, ¿no? El eneatipo 4, por ejemplo, es autoanulador, masoquista, víctima, gran dependiente del amor ajeno. ¿Qué es lo que le pasa al enneagrama? Al enneagrama le pasa que es como un horóscopo realmente. Pero ¿cómo saben ellos cuál es mi número? O sea, ¿cómo lo calculan? Pues hay varias formas de calcularlo. De hecho, muy recientemente se ha creado como un test para sacarte el número del enneagrama, ¿vale? Pero realmente tampoco tiene demasiada
demasiada importancia porque en sí mismo el eneagrama es un invento de pe a pa. Entonces te pueden pasar el test o te lo pueden calcular de cualquier otra manera, pero en definitiva al final pues te dirán, mira, tú es que eres el típico eneatipo 7, que eres narcisista, orientado al placer, vives en tu mundo, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa? Que las definiciones de cómo son los eneatipos, primero, que existan 9 formas de personalidad, eso no se ha demostrado de ninguna manera. Segundo, que esas formas de personalidad sean las que dicen ser tampoco se ha demostrado de ninguna forma, es decir, perfectamente se las pueden haber inventado. Que además se puedan diagnosticar de alguna forma que tú perteneces, ¿no? Que se te pueda etiquetar de una forma que tú seas el eneatipo 3 o el 5 o el 4 o el que sea, tampoco se ha demostrado que exista un método válido para eso, pero claro, no puede existir por definición. Pero es que además existe una idea que es todavía más delirante en todo esto del eneagrama, ¿no? Y es que se supone que cada persona que pertenece a un eneatipo, cuando está bien tiende a integrarse, que se llama hacia otro, y cuando estás mal tiendes a desintegrarte. Es decir, cuando estás bien tiendes a comportarte de una determinada forma, cuando estás mal tiendes a comportarte de otra determinada forma, y cada una pertenece a otro eneatipo distinto, ¿no? Por ejemplo, el eneatipo 1, cuando está integrado tiende a comportarse como un 7, y cuando está desintegrado tiende a comportarse como un 4. El eneatipo 2 tiende a comportarse como un 4 cuando está integrado y como un 8 cuando está desintegrado, y así. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el eneagrama? Que el eneagrama realmente no explica la personalidad, y es tan genérico, que casi una persona podría verse identificada en casi cualquier eneatipo, ¿no? Que es lo que pasa con el famoso efecto Forer, ¿no? Sí. Que tú conocerás y que muchos conocerán, ¿no? Y es que cuando te dan una descripción de tu personalidad que es demasiado genérica y que además es bastante contradictoria y que es lo suficientemente amplia, digamos, pues te puedes ver identificado en ella, y si te dicen además que esa descripción de tu personalidad se ha hecho en base a un análisis personal de tus características, etcétera, etcétera, tenderás a creer que ese discurso describe muy bien tu personalidad, cuando ese mismo discurso podría describir perfectamente la de otra persona y la de otra y la de otra. Claro. Hay un experimento muy famoso del ilusionista. En el efecto Forer todo el mundo se siente identificado con la misma descripción. Exacto, hay un experimento muy famoso del ilusionista James Randi que aplica horóscopos a 12 personas y ellos lo leen con 12 signos zodíacos diferentes y dicen, sí, yo me siento reflejado en lo que acabo de leer, pero entonces le pide que le pase ese mismo horóscopo a la persona que tiene al lado y resulta que también se siente identificada. Es decir, que como dices tú, y James Randi lo documenta en ese experimento, pues estas descripciones son tan vagas que permiten espacio para que se ajuste a cualquier persona. Ahora, Eparquio, hay un asunto. Hay cierta gente que podría decir que el establishment científico hace algunas cosas parecidas al eneagrama en, por ejemplo, segmentar distintos tipos de personalidades y atribuirles ciertas incluso dolencias físicas. Y pienso, por ejemplo, en la llamada personalidad tipo A, que supuestamente son más proclives a recibir infartos y que son personas que se agitan mucho, etcétera. Y alguien podrá decir, bueno, pero si los seguidores del eneagrama categorizan distintas personalidades con números y aquí algunos científicos lo hacen con letras, bueno, ¿dónde está la gran diferencia entre una y otra cosa? Ahí entramos en la línea esa roja tan delicada que separa lo que podemos asumir como más científico como menos científico. Sabemos que la diferencia entre un procedimiento científico y uno no científico no es una diferencia muchas veces cualitativa, sino incluso a veces de grado, ¿no? Ahí hay ciertas cosas que no están muy claras, si son ciencia o si son pseudociencia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ha habido mucho debate en torno a los propios test de personalidad, ¿no? Hace ya muchas décadas, ¿no? que Einstein hizo su primer gran estudio, ¿no? Sobre cuáles eran los factores de personalidad que realmente se daban en todas las personas y que podrían determinar, ¿no? una valoración de todas las personas, y él encontró 3, ¿no? Establecer la introversión, el psicoticismo y el neuroticismo. O sea, él decía que esos eran los 3 factores básicos de personalidad, pero luego otros investigadores hablaron de los 5 grandes, los 7 grandes, que son los 5 factores de personalidad, los 7 grandes factores de personalidad. Realmente son estadísticos, ¿no? O sea, se hace una valoración de una gran cantidad de población y se encuentra que la mayoría de la población hay ciertos rasgos que comparten muchas personas y que pueden ser medidos, ¿no? Entonces, a partir de ahí se desarrolla un test que
permite determinar en qué punto te encuentras tú en ese rasgo con respecto a la mayoría de la población, a lo que se considera normalidad, entendido como normalidad estadística, ¿no? Sí. Como lo más habitual. Entonces, eso lleva un procedimiento de elaboración muy costoso, muy costoso. Claro. Y que al final acaba determinando una forma de personalidad u otra, ¿no? Con la personalidad tipo A, por ejemplo, bueno, se la ha llamado personalidad tipo A, ya hoy en día se está hablando de personalidad tipo B y personalidad tipo C incluso, ¿no? Se está hablando de una serie de rasgos de personalidad que parecen correlacionar con pues una mayor tendencia a determinadas enfermedades, como tú decías, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares. Y parece que los estudios indican una cierta correlación. ¿Qué es lo que pasa? Que por un lado vamos a hablar siempre de estudios correlacionales. Por ejemplo, en este ejemplo siempre vamos a hablar de estudios correlacionales. ¿Por qué? Porque no hay una variable independiente que podamos manejar. Es decir, nosotros no podemos modificar la personalidad de una persona, además por definición, porque si pudiéramos modificarla ya no sería personalidad. Claro. Entonces, ¿qué hacemos? Vemos si muchas personas que tienen ese rasgo al mismo tiempo suelen tener más infartos que otras personas que no tienen ese rasgo. Entonces, podemos hablar de que puede existir una relación o de que existe una relación entre tener un cierto tipo de personalidad y sufrir más infartos. Lo que no podemos decir es que haya una relación de causa y efecto, es decir, que tener esa personalidad sea la causa de sufrir un infarto. Claro. Contrario, evidentemente. Claro, ya te entiendo. Y claro, eso es muy distinto de tratar de establecer una personalidad a partir de las relaciones místicas entre números, ¿no? Que es lo que hacen los seguidores del Enneagrama. Vamos a ir a escuchar un tema musical y al regreso seguimos en esta conversación con nuestro último segmento. @GAndrade80 es mi Twitter. Seguimos en Ágora, @GAndrade80 es mi Twitter. Vengo conversando con el psicólogo Eparquio Delgado desde Canarias, España, a propósito de distintos métodos y psicoterapias que abundan en la disciplina de la psicología, pero que carecen de fundamento científico. Eparquio, un defensor de estas cosas, podrá decir que, de acuerdo, no tienen fundamentos científicos ni la teoría de las constelaciones familiares, ni la programación neurolingüística, ni las teorías de los enneagramas y muchas otras que podemos hablar en una futura ocasión, como el psicoanálisis, etcétera. Ahora hay gente que podrá decir, bueno, pero por lo menos un efecto placebo pueden tener. O sea, la gente, ciertamente puede ser que la teoría de las constelaciones familiares es absurdo decir que un antepasado se manifiesta a través de otra persona en un psicodrama, etcétera. Pero por lo menos si la persona se siente bien y gana confianza en un psicodrama de esos, pues ¿por qué rechazarlo? Porque primero no podemos saber si la persona se va a sentir bien o no. Es decir, siempre que hablamos de estas cosas estamos hablando del mismo debate. ¿Por qué si hay personas que se sienten bien al tomar un placebo no recetamos placebo? Pues porque no sabemos si al dar un placebo la persona se va a sentir bien o no. Es decir, nosotros damos una pastilla placebo, por ejemplo, que es un compuesto sin ningún tipo de principio activo, y suponemos que en algunas personas el simple hecho de tomar una pastilla sin ningún tipo de efecto terapéutico puede llegar a provocar una mejoría si la persona tiene unas ciertas expectativas sobre la eficacia de ese procedimiento, llámalo pastilla, inyección, lo que sea, pero es que a lo mejor no lo tiene. Entonces, de entrada, no podemos asegurar que eso vaya a servir para algo. Pero es que vamos más allá. Es que en algunos casos ya no solo es que la dicotomía no es funciona o es neutro, sino que en algunos casos también puede llegar a ser peligroso, ¿no? El tema de las constelaciones familiares a mí me parece especialmente complicado y ya te digo que además por experiencia y por algunas cosas que he leído por ahí, ¿no? Pues hay bastante alarma con respecto al peligro potencial de una terapia en la que imagínate que tú eres el paciente y de repente la persona que pertenece al grupo y está haciendo la constelación de tu familia, de repente da la información de que tu madre fue violada y que de repente a lo mejor tú no eres hijo de tu madre. Claro, ¿De dónde saca eso esa persona? Pues porque le vino eso a la mente, porque se supone que lo que le viene a la mente es cierto. Imagina las consecuencias de eso. Claro. Imagina las consecuencias del planteamiento de los órdenes de amor, donde la persona que se supone, según los defensores de las constelaciones familiares, se supone que está por debajo de la otra, tiene que rendir honor y pleitesía y respetar todas las decisiones y todo lo que haga el de arriba. Imagínate si lo que hace el de arriba que es el padre de familia, que además, por supuesto, ya es un planteamiento ideológico, que no tiene ningún tipo de base de ninguna clase, ¿no? Pero imagínate si el padre se dedica a despilfarrar el dinero o es un maltratador o cosas así. Sí, estamos hablando de un peligro potencial muy, muy grande. Claro, ¿por qué tú...? Yo soy de la opinión de que cualquier persona
persona tiene el derecho de utilizar cualquier procedimiento que quiera, pero también entiendo que el Estado debe dar la información suficiente, y la educación debe dar la información suficiente para que las personas sepan a qué se están exponiendo, ¿vale? Es el mismo debate siempre que con la homeopatía. Sí, oiga, usted tiene derecho, si quiere, a consumir homeopatía, pero además usted tiene que tener el derecho a tener toda la información disponible sobre la homeopatía, ¿no? Porque lo que no le pueden estar diciendo es que la homeopatía es eficaz o ha demostrado ser eficaz para tratar un problema de salud cuando no lo ha demostrado. Pues lo mismo con estas terapias. Y luego está siempre el peligro de que la persona deje de ir a una terapia eficaz por ir a una de estas terapias. Por ejemplo, imagínate una persona con una depresión que puede tener pues un alto peligro, ¿no?, de quitarse la vida, y que en lugar de acudir a un tratamiento psicológico o un tratamiento psiquiátrico que puede mejorar su sintomatología y que puede ayudarle a reducir, digamos, esa intención de suicidarse, pues acude a una de estas terapias. Una de estas terapias no le hace nada y la persona acaba quitándose la vida. Eso puede pasar, y de hecho hay casos documentados, ¿no? De hecho, en Estados Unidos incluso hay alguna demanda ya a algún profesional de la psicología o de la psiquiatría por haber utilizado procedimientos terapéuticos que no habían demostrado ser eficaces, en lugar de utilizar aquellos que sí ya se sabía que podían funcionar. ¿Significa que las terapias funcionan siempre, que tenemos terapias que funcionan siempre, que son fantásticas? Pero es que no, por supuesto que no, igual que tampoco las tiene la medicina, igual que desafortunadamente hay cosas que todavía hoy por hoy no, la medicina científica y la psicología científica y otras disciplinas sanitarias no han podido dar respuesta, pero tenemos que seguir apostando por investigación y por conseguir terapias que funcionen, ¿no? Claro, ahora es para que desde la izquierda, y sobre todo desde la izquierda latinoamericana, hay preocupación de que tanto en la psicología como en la medicina cada vez se avanza más hacia soluciones que parten de la aplicación de fármacos. Y esto en el mundo de la psicoterapia es bastante común, es decir, cada vez más, pues los neurocientíficos nos dicen que, puesto que la depresión tiene bases bioquímicas, pues la forma de combatirlos muchas veces es con aplicación de sustancias y fármacos, etcétera. Entonces, desde la izquierda siempre se ha dicho, no siempre, pero en estos últimos tiempos se ha venido diciendo que eso pues ha venido conformando una gran farmacocracia que beneficia a las grandes transnacionales, y muchas veces se prescriben estas terapias alternativas como formas de resistencia ante el gran capital extranjero, que es el que se beneficia del paradigma imperante de que postula pues el modelo bioquímico de la enfermedad. ¿Cómo respondes frente a eso? Que además te hago esta pregunta porque yo sé que tú, no sé si eres militante, pero has tenido cierta vinculación con el Partido Izquierda Unida en España. Sí, soy militante y hace muchos años, además soy miembro de la organización. A ver, este es un tema que quedaría para un programa entero. Vamos a resumirlo muy rápido. Existe evidencias de que la industria farmacéutica comete abusos que pueden llevarnos incluso a dudar de que ciertos fármacos sean tan eficaces como dicen ser, o de que, sobre todo en el campo de la salud mental, es un escándalo, ¿no? O que se ocultan estudios, etcétera, etcétera. De eso hay evidencia. De hecho, recientemente además me estoy leyendo el libro que ha sacado Bengoldek de Mala Pharma, ¿no?, donde presenta estudios de forma muy bien documentada sobre los abusos de la industria farmacéutica. Eso es innegable. Por otro lado, se está creando un modelo biomédico de la enfermedad mental, y eso ahora mismo está en tela de juicio, ¿eh? De hecho, la aparición del reciente Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, en su quinta versión, el DSM-5, ha reventado ya un tema que iba a explotar más temprano que tarde, y que ya lo ha hecho, ¿no? Y es cómo estamos considerando los trastornos mentales y qué evidencias hay para hablar de que ciertos trastornos mentales existen o no existen. Es decir, el mismo modelo de qué consideramos un trastorno mental o no, porque se está planteando desde hace tiempo, ¿no?, y por parte, sobre todo, de la industria farmacéutica, que los trastornos mentales tienen una causa, no una correlación, sino una causa biológica o fisiológica, cuando hoy por hoy no conocemos ni una sola de las causas biológicas de ni uno solo de los trastornos mentales. Entonces, eso está ahí, y eso tenemos que tenerlo en cuenta, ¿vale? Otra cuestión es que, claro, ¿cuál es la respuesta que damos frente a eso? Pues una de las cosas que ha ocurrido, que a mí me llamó mucho la atención,
es que cuando iba a salir el DSM-5, un año antes, 2 años antes, empezó una campaña llamada No al DSM-5, y esa campaña estaba protagonizada sobre todo por organizaciones de terapias pseudocientíficas y de psicoanalistas. Entonces yo me pregunto, ¿dónde están los científicos que comprometidos criticando desde la propia ciencia los abusos de la industria y los abusos de que se van a cometer, por ejemplo, con el DSM-5, ¿no? Donde aparecen trastornos de muy dudosa existencia, o que podemos acabar considerando que cualquier cosa es un trastorno, ¿no? Pero bueno, ¿dónde está la ciencia en ese lugar? Porque claro, lo que no podemos decir es que como las farmacéuticas son malas, pues nos vamos al Reiki, o nos vamos a las constelaciones familiares. Claro, o sea, claro. Yo creo que eso es irnos de, como se suele decir, de Guatemala a Guatemala. Así es, bueno. O sea, vamos a plantear soluciones basadas en la ciencia. Si la farmaindustria está poniendo nuestra confianza en la ciencia en tela de juicio, lo que tenemos que hacer es denunciarlo, y tenemos que elaborar mecanismos para que podamos confiar en las investigaciones que realiza la propia farmaindustria. Esa es la idea, pero no irnos a apostar por terapias de dudosa eficacia, ¿vale? Eso está ocurriendo ahora mismo aquí en España, con un caso muy famoso de una señora que es una monja llamada Forcades, Teresa Forcades. Sí, una catalana, ¿no? Ha a denunciar los peligros, los supuestos peligros de las vacunas, los abusos de la farmaindustria, etcétera, y hasta ahí, incluso en la parte de la farmaindustria podríamos coincidir, en las vacunas ya no. Pero es que luego esta señora se dedica a hacer unos talleres de una pseudoterapia llamada EFT, que no tiene ningún tipo de base científica, ni tiene ningún tipo de evidencia detrás, y unos talleres con lo que debe estar ganando un dinerito importante, ¿no? Claro. Porque vamos, la última vez que entré en su página web, las plazas para sus talleres estaban llenas. Entonces, a mí personalmente me duele mucho que cuando se critican ciertas cosas que son criticables y que tienen una base realmente real, y tenemos pruebas de ello, luego la solución que se dé desde la izquierda en algunos casos, no siempre, sea una solución pseudocientífica, o ir a las tradiciones, o este tipo de cosas, ¿no? Yo creo que esa no es la respuesta. Yo creo que hace falta una defensa de una izquierda científica, y hace falta una crítica desde la propia ciencia, desde la propia izquierda científica, a estas cuestiones que son abusos por parte de determinadas multinacionales. El caso de la salud, pues es una cosa tremenda, ¿no? Es absolutamente, es aberrante. Hemos visto, por ejemplo, el tema del trastorno de hiperactividad, por ejemplo, cómo hemos pasado de infradiagnosticarlo a un sobrediagnóstico y a una medicalización, no sé si decir masiva, pero muy amplia, de una gran cantidad de niños y niñas, y que realmente podríamos empezar a plantearnos, ¿no? Es decir, ¿es necesario que le demos este medicamento a tantos niños? Claro, pero como tú dices, la solución no es acudir a un enneagrama, o sea, la solución es buscar alternativas científicas. Vamos a ver por qué se está sobrediagnosticando, vamos a ver qué está pasando, vamos a ver si pueden existir alternativas que no pasen por la medicación necesariamente, porque esa es otra cosa. Es decir, esa cuestión de que los trastornos mentales son una cosa individual, que está al margen del contexto que viva la persona, que está al margen de las circunstancias vitales de la persona, de sus relaciones familiares, de sus relaciones sociales. Oye, pues eso no lo tenemos, eso que es un poco la ideología que está detrás de una visión individualista y biologicista de los trastornos mentales, también se está poniendo en tela de juicio, ¿no? Si uno se va, por ejemplo, a la página de la Organización Mundial de la Salud, encontramos que la mayoría de los factores que son factores de riesgo para la enfermedad mental son factores sociales. Claro. Como haber vivido circunstancias, por ejemplo, en guerra, circunstancias de pobreza, de determinados recursos. No es meramente individual. Si sabemos que hay factores objetivos que influyen en la salud mental, no podemos entender la salud mental como algo ajeno al contexto de la persona. Claro. Entonces ahí sí que se puede hacer una crítica, pero hacemos una crítica científica. Claro, siempre es de la ciencia. Parco, disculpa que te haya interrumpido porque es que ya nos retiramos. Muy agradecido por haber recibido esta llamada. Quedaron varios temas que espero que en una futura ocasión los podamos seguir conversando. Cuando quieras, Gabriel. Gracias a Antonio Palmar, que estuvo en la